Que vamos a trabajar ahora las vamos a hacer pensando en un entorno real, por lo tanto, en un equipo físico, uno en Packet Tracer hace lo siguiente: yo abro un equipo, ¿cierto? Doy un zoom, hago clic y estoy en la interfaz. Así de sencillo, así de rápido. Pero en el mundo real no es así. En el mundo real yo debo conectarme al equipo mediante otro dispositivo. De hecho, por eso yo les voy a hacer la muestra. Tengo un switch, tengo un router allá y tengo un router de la línea 800, un router más antiguo, y voy a configurar algunas cosas como la haría en Packet Tracer, pero como se debe hacer como contexto real. Entonces, para configurar ahora, nosotros en la topología vamos a agregar un PC, ¿ya? Y con ese PC vamos a ir configurando equipo por equipo, ¿ya? Equipo por equipo. La idea es que todo lo hagamos pensando cómo sería en una configuración física. Me voy a poner por nombre admin y con él vamos a entrar. Para entrar a configurar el primer equipo, que va a ser el switch 1, nos vamos a conectar por un cable que se llama cable de consola, que es el cable celeste que tenemos acá, y usted se va a conectar desde el puerto RS232, que es un puerto llamado puerto COM, al puerto que no alcanza a apreciarse más de arriba, que es el puerto de consola. Voy a poner acá ahora, que es el puerto de consola, en este caso del switch. Puerto 1. Ese puerto nos permite configurar directamente un equipo cuando un equipo se dice que está sin ningún tipo de parámetro, está fuera de banda, ¿cierto? Está nuevo, está borrado. En este caso yo estoy usando el mismo cable. Este es el cable de consola que tenemos nosotros para configurar, el mismo que está en Packet Tracer, y que en un extremo tiene un puerto llamado puerto COM y en el otro extremo tiene un puerto que es igual que un puerto de red RJ45, ¿cierto? La diferencia es que las combinaciones de los pines, como está hecho, es distinto. Ese es el cable oficial que se ocupa para empezar a configurar en primera instancia un equipo. Así se configura, así tenemos que hacerlo. De hecho, mira, yo lo tengo de allá, de mi notebook, al switch. Y voy a entrar y voy a hacer lo mismo. ¿Ya? Los puertos COM, el extremo COM, ¿cierto? Que vienen en ese cable, ese ya no está tan continuado fabricado en los equipos actuales, por lo tanto ya no se hace. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Hay un adaptador que es de puerto COM a puerto USB. Y eso me permite llegar con el notebook, ¿cierto? Instalar los drivers correspondientes y poder conectarme, en este caso, al equipo. Este es el adaptador que se agrega. Yo ya lo tengo instalado en mi notebook, ¿cierto? Para entrar al switch. Y en este caso, ¿cierto? Este podría ser un notebook, un portátil, y yo voy con el equipo al rack de comunicación y me conecto directamente, ¿ya? En los routers, el puerto de consola está en el panel frontal, pero en cambio los switch están en el panel posterior, ¿ya? Porque no me entiendo. Aquí también tiene el puerto de consola. ¿Cómo lo identifico? Color celeste. El puerto de consola. Viéndolo. ¿Cierto? Usted va a entrar desde el PC de administración y se va a encontrar con la pestaña que se llama Terminal. Terminal. ¿Ya? Entonces entra del PC, pestaña Terminal, y levanta una aplicación para conectarse por consola al equipo. Y ahí me dice los parámetros que trae por defecto. 9600 bits de velocidad, ¿cierto? De transmisión, y no es más que eso porque lo que enviamos por el cable son comandos, ¿cierto? Y damos OK. Una vez que doy OK, estoy trabajando directamente, en este caso, en el switch. Ya estoy en el switch, pero desde el PC, no directamente desde el switch. ¿Cómo hago esto en el mundo real? Si bien me conecté por consola, ¿cierto? Al switch que tengo por acá, en el otro extremo, ¿ya? ¿Está encendido? ¿Está OK? Y este switch, yo necesito un programa. En este caso, en Packet Tracer ya venía incorporado en esos PC. En el curso le menciona varios programas, Terater, PuTTY y otros más. Yo tengo uno que se llama PuTTY, y la ventaja de ese programa es que no es instalable, es un ejecutable. Ese usted lo copia en el escritorio del PC y ya se puede configurar. Entonces es que eso no lo tienen, lo estoy usando yo en mi equipo, ¿ya? Para que vean cómo se hace en la realidad. Lo van a hacer después ustedes en los equipos ya, lo tenemos que practicar.
Lo que estoy haciendo es igual como lo que hice recién en Packet Tracer, que abrí un PC y me conecté por la terminal, ¿cierto? Por consola. Yo estoy dentro del switch. Ya, en la realidad, yo tomo, ¿cierto?, el programa y le digo que me voy a conectar por qué puerto? Serial. El puerto serial representa el puerto de consola. Pero aquí me pregunta, debo fijarme bien en esto. Cuando yo quiero conectarme, me aparece un puerto COM y un número. Ese número no necesariamente va a ser el 1, puede ser del 1 al 255. ¿Y eso de qué depende? De que cuando yo instalé, ¿cierto?, hice la instalación del driver en el equipo, ¿cierto?, el driver del cable para conectarme. Yo me voy a administrador de dispositivos, aquí lo estoy haciendo en un equipo Windows. Ahí aparece puerto COM y debo fijarme en el número que se asigna. En este caso dice puerto COM 4. ¿Ya? Entonces yo no voy a poder conectarme si ahí dice COM 1. Lo que hago, dejo el mismo número de puerto que tiene el driver, ¿cierto? COM 4 con 4 en el programa, elijo puerto serial y le digo Open. ¿Ya? Y así yo entro y cargo dentro de un equipo. Así yo entro por primera vez a configurar. ¿Ya? Esa es la forma que uno lo hace por algún software. ¿Ya? Que es lo mismo que estoy haciendo, ¿cierto?, mediante el Packet Tracer. ¿Ya? Entonces ya olvidémonos un poco de hacer doble clic en el equipo, sino que conectémonos por un cable de consola y lo vamos haciendo. De hecho, cuando tengan que configurar el equipo allá, van a hacer lo mismo, tomar cable de consola, instalar los drivers en un PC y conectarse a los puertos de consola de cada equipo de forma correspondiente, ¿ya? Para que nos vamos familiarizando. El de consola, el celeste. Incluso dice consola. De consola a RS232, que es el puerto COM. Ya, ahí estamos. Y entran después por, ¿cierto?, por terminal. ¿Cierto? Desktop, terminal. ¿Cierto? Y le aparecen los parámetros. Que si se fijan, 9600 bits es lo mismo que me pedía el programa cuando me conecté, ¿cierto? La misma velocidad de transmisión. Esa es la velocidad del cable. De ahí entre, ok, y estoy dentro del switch. ¿Ya? ¿Perdón? La velocidad del cable. Los parámetros son estándar. No necesariamente yo tengo un cable Cisco y va a ser, ¿cierto?, el único para configurar. Por ejemplo, este cable es un cable alternativo, no es un cable Cisco. En cambio, el otro que tengo conectado es un cable Cisco. La diferencia es que todos transmiten a la misma velocidad y eso hace para poder estandarizarlo. 9600 bits, todos transmiten igual, ¿ya? 9600 bits. ¿Por qué tan poco ancho de banda en bits? Porque son comandos que uno manda, ¿cierto? No son datos muy grandes. Tú mandas un comando copiar, grabar, ¿cierto? Renombrar, y eso es lo que se va al equipo y se está configurando, ¿ya? Entonces, puerto COM, adaptador en este caso, al PC y al equipo que quiero configurar. Router, switch o lo que sea, siempre traen puerto de consola. Puerto consola. Nosotros, ¿cierto?, cuando iniciamos el switch, aquí en este caso arrancó ¿cuántos segundos? Un switch acá inicia en 10 segundos. Tomemos el tiempo, ¿cuánto se demora un equipo real? ¿Ya? Y les voy a explicar algunas cosas también para que veamos la diferencia. Siempre es bueno que lo hagamos con equipos reales. Tenemos el equipo, modo de configuración, enable. ¿Ya? Este equipo ya lo tenemos con contraseña, ¿cierto? Le dimos contraseña a la clase anterior, que era Cisco. La pregunta es, ¿cómo yo saco la contraseña? ¿Cierto? Porque por algún motivo quiero sacarla, quiero eliminarla. Si recuerden que para configurar la contraseña se utilizó el comando enable password, ¿cierto? Y le dimos Cisco. Para eliminar la contraseña, ¿cierto?, el comando sería no enable password. No enable password. No enable password saca la contraseña, ¿cierto? Grabo para revisar si realmente quedó sin contraseña, un docopy RS o un docopy o dubrai, ¿cierto? Y salgo con exit y vuelvo a iniciar. Ahora debería estar directo, sin contraseña, ¿ya? No es necesario, no es necesario, no es necesario. Ya.
Volvamos a configurar la contraseña. La última contraseña que uno activa es la última que queda, ¿ya? Una se va reemplazando la otra. Entonces, enable password Cisco. Ya. Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Cuáles son los comandos para grabar? Do copy rs o do write. Pero existe el comando oficial que se pregunta en las pruebas. El comando oficial para grabar es el comando copy running config a startup config. Ese es el comando extenso. ¿Qué es lo que hace ese comando, Catalina? ¿Graba de dónde a dónde? La running config es la memoria RAM del equipo. Y la startup config es la memoria NVRAM, no volátil. Por lo tanto, graba la configuración que está en ejecución del equipo a una memoria definitiva. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, si yo no he grabado, está en la RAM. Si el equipo se apaga y se enciende, se pierde. Cuando yo hago copy running config startup config, la paso a la memoria final. Y así se graba correctamente en el equipo. Recuerden que hay unas memorias que ven ustedes en la clase acá, que creo que ustedes también, que es la memoria NVRAM. ¿Se recuerdan de ella o no? ¿Cierto la memoria Cisco? Sí, la NVRAM. La estoy trayendo hoy día para los que no la habían. Entonces ahí estamos copiando la NVRAM. De la RAM del equipo a la NVRAM. Entonces tenemos tres métodos o tres procedimientos para grabar: do write, do copy rs y copy running config startup config. Bien hasta ahí. ¿Qué tiene de diferencia los tres? Los dos son, a ver, mira. El copy running config startup config es el comando oficial, extenso, el que se usa, ¿cierto? Para una prueba, para certificación, para materia, ese es el real, el que te dice Cisco. ¿Ya? Me pregunta si quiero grabar y grabo. Si yo no quiero grabar, puedo cancelar la grabación. Por ejemplo, yo haría control C y no grabé. Simplemente me salté la grabación, no grabé. La diferencia con el do write, mira, ¿qué pasa? Ejecuto do write, enter y no pregunto nada. Grabó nomás. Graba sin preguntar, graba directamente. Y el do copy rs hace lo mismo que el copy running config. La diferencia es que es abreviado. La R que representa el running config y la S representa el startup config. Era el comando extenso pero acotado. Y este si pregunta, mira, enter y me dice, ¿desea grabar? De ahí, si yo no quiero, cancelo, control C y elimino la grabación. Me arrepiento. El do write es directo, esa es la diferencia. No te pregunta nada. Y si tú te equivocaste, por ejemplo, en una configuración y ejecutaste do write, grabaste nomás, por cierto. No te puedes arrepentir ahí. Tendrías que empezar a eliminar todas las configuraciones, una a una, para volver al estado original. ¿Ya? Entonces tenemos tres alternativas, pero yo siempre le digo, ocupe, cuando estemos configurando de forma rápida, ocupen las que le parezcan más rápido hacerlo. Pero cuando sean pruebas, ¿cierto?, de certificación o pruebas de capítulo, aplique el comando correcto, porque en algunos casos le dice, escriba el comando correcto para grabar. De ahí no te va a funcionar el do write ni el do copy rs, tiene que ser copy, running, copy, startup. ¿Ya? Son detalles que tienen que considerar. Sigamos configurando este equipo, ¿ya? El switch, ¿cierto?, es un dispositivo que no tiene dirección IP. Trabaja a nivel de capa 2 y por lo tanto no podemos acceder remotamente a él. Lo que queremos lograr nosotros es que desde el equipo cliente, por ejemplo, yo pueda entrar al switch 1 y ya no tener que depender del cable de consola, de estar ahí, ¿cierto? Muchas veces a mí en el trabajo me toca hacer eso. Yo cuando primera vez configuro un equipo, voy con el cable de consola, con el notebook y lo hago ahí, en terreno. Pero después lo quiero ver desde la casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo hago ahí? Debo habilitar una configuración para entrar desde acá hasta allá a ver el estado del equipo, qué está pasando y hacer algún cambio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por defecto el switch no tiene dirección IP, ¿cierto? Lo que vamos a hacer ahora es darle un IP, pero con el fin de llegar a administrar remotamente el equipo. Entonces vamos a comenzar con el switch 1 y vamos a notar la IP que le vamos a dar. Ya, la IP para el switch 1 va a ser la 192.168.100.1.
100.2/24. ¿Qué representa el /24? La máscara, ¿cierto? ¿Cuál sería esa máscara si es el /24? El /24 era un 255, 255, 255, 0. Si fuera el /16 sería 255, 255, 0, 0. Y si fuera /8, 255, 0, 0, 0. Entonces, ahí tenemos los tres tipos de máscaras de red. Es más fácil o más acotado poner /24 y uno sabe qué máscara es, ¿cierto? En vez de escribir toda la sentencia completa. Máscara 24, máscara 16, máscara 8. Entonces ya sabemos que la dirección IP 192.168.100.2 va a tener esa máscara. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esa IP que tenemos ahí, ponerla en el switch, ¿cierto? La vamos a agregar. Seguimos con el equipo conectado. ¿Ya? Entonces, en modo de configuración, usted va a levantar una tarjeta, una interface, pero diferencia la interface. Pueden ser de tres tipos, pueden ser Ethernet, podrían ser Fast Ethernet, podrían ser Gigabit Ethernet. Pero lo que vamos a hacer nosotros, esa interfaz virtual no existe, la vamos a crear. Entonces cuando uno crea una tarjeta virtual, ¿cierto? Se declara como Interface VLAN 1. ¿Ya? Interface VLAN 1. Interface VLAN 1. Cuando nosotros pusimos IP en el router, podría haber sido interface gigabit, interface cierto serial, interface Ethernet. Interface VLAN 1. ¿Bien hasta ahí? Ya. Ahora asignemos el IP. ¿Qué comando es para asignar IP? IP address, ¿cierto? IP address y asigna el IP 192.168.100.2 máscara 24. Máscara 24. Ya, y enter. A pesar que esta es una tarjeta virtual, igual viene desactivada. Entonces, por lo tanto, ahora debo levantar la tarjeta. ¿Cómo yo levanto una tarjeta de red? ¿Con qué comando? Notch down, ¿cierto? Notch down. ¿Cierto? Y cambia de estado. Notch down, se levantó. Y por último, grabo un DoBrive o un DoCopy RS. DoBrive o DoCopy RS. La pregunta que tenemos ahora es la siguiente. Configuramos una dirección IP virtual, pero en la realidad esa dirección IP virtual tiene que funcionar en las tarjetas físicas del switch. La pregunta es, ¿en qué tarjetas del switch las vamos a asignar? La respuesta es en las tarjetas que estén conectadas y activas. ¿Cuáles son las tarjetas que tiene conectadas y activas el switch en ese momento? ¿Cómo yo sé eso? Sé que me conecté del servidor hacia el switch y del router hacia el switch. Entonces en esas tarjetas yo debo, ¿cierto?, habilitar la dirección virtual que dimos recién. Si yo lo veo en forma física, ¿cierto?, acá en Packet Tracer, me va a indicar que son esos dos puertos, ¿cierto? Ahí están. En la 24 y la Gigabit 01. Esas dos tarjetas. ¿Sí? Pero yo lo estoy viendo físicamente, ¿cierto? Veo, están conectados en esas dos son las que voy a configurar. Pero ¿cómo lo hago si no estoy viendo las tarjetas? ¿Cómo sé qué tarjetas están conectadas? Usted hace lo siguiente. En el switch, ¿cierto? No, piense que no está viendo físicamente el equipo. Ejecuta el siguiente comando. Show IP Interface Brief. Show IP Interface Brief. Y lo que me va a mostrar son las tarjetas de red. Obviamente las que están desactivadas, no están en uso, están en modo down, ¿cierto? Yo sigo presionando Enter y ahí están las dos tarjetas activas. Las que están en app. ¿Cuáles son las que están en app, Brian? La 024 y cuál más? Y la Gigabit 01. Ahí yo interpreté que las dos están funcionando. Esa es la forma de hacerlo, con comando. La 024 y la Gigabit Ethernet 01.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar esa dirección que creamos recién virtual y asignarla a las tarjetas de red que tenemos ahí. Por lo tanto, yo voy a encontrarme con algo. El switch va a tener dos tarjetas de red que van a tener la misma dirección IP. Y se puede hacer, porque es una dirección de una tarjeta virtual. Incluso, si yo quisiese, podría poner esa IP que está ahí de VLAN, que es la virtual, en todas las tarjetas del switch. Y funcionaría. ¿Ya? Puede funcionar ahí. ¿En un PC real se puede o no? O en un router no se puede poner la misma IP en otra tarjeta. No puedo, un error. En el switch sí se puede. Entonces, ¿cómo hago ese procedimiento? Voy a entrar a las tarjetas que están ahí activadas, que sería la interface FaceTernet 024. Configure terminal. Interface FaceTernet 0/24. Ya, entré a la tarjeta. Y ahora voy a tomar la IP virtual que tuve hace un momento y la asigno a esa configuración. ¿Ya? El procedimiento es el siguiente. Ejecuto el comando switch port, ¿sí? ¿En qué parte? Show IP Interface Brief. Mira, tú puedes hacer esto también, Catalina. Puedes ir tomando la configuración que vas haciendo, la copia y la puedes ir pegando en un bloc de notas. Y vas viendo, ¿cierto?, lo que va, y vas guardando tu apunte para saber los comandos que están aplicando. ¿Ya? Show IP Interface Brief. Interface VLAN 1, está más arriba, mira. Entonces tú lo puedes tomar, ahí está. Esto es lo que dice en la tarjeta virtual. Interface VLAN 1, le di el IP y la activé. ¿Sí? Entrar a las tarjetas que están activas y agregar esa dirección virtual. Entonces el comando es switch port mode access, es para darle permiso a la tarjeta. Ahí lo voy copiando. Switch port mode access. Y luego switch port access VLAN 1. Ahí están los dos parámetros que debemos aplicar. Con el comando switch port mode access, lo que hacemos en la tarjeta de red es decirle que va a recibir una dirección virtual. Y después con el comando switch port access VLAN 1 es decirle de esta VLAN o esta tarjeta es la dirección real que va a ocupar usted. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la dirección IP del puerto 024? ¿Cuál va a ser la IP? La 192.168.100.2. Esa va a ser la IP de esa tarjeta. ¿Ya? Pero debo hacerla en otra tarjeta más. ¿En cuál? En la Gigabit 01. En la Gigabit 01. Y ahí repito el comando. ¿Cierto? Debo ejecutar nuevamente lo mismo. Entonces entro a la Gigabit 01, interface Gigabit 01. El comando era switch port mode access y luego switch port access VLAN 1. Entonces la tarjeta Gigabit 01 y la tarjeta 024 quedaron con la misma IP. Por lo tanto, desde donde yo le haga ahora un pin, voy a llegar al equipo. Si le hago un pin desde acá, voy a llegar, porque la tarjeta tiene ese IP. Y si le hago un pin desde acá, también llego, porque las dos tarjetas tienen la misma dirección. Me falta algo más para terminar esa parte del switch. ¿Qué es una dirección de gateway o default gateway o puerta de enlace? ¿Qué es la puerta de enlace o gateway? Es la dirección más cercana del router más cercano que tengo a mi lado. En este caso, para el switch, ¿cuál sería la dirección de gateway que tenemos que asignar? La 101, ¿cierto? Él también necesita una puerta de enlace igual que los hosts, IP, máscara, puerta de enlace. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer en el switch es agregar una dirección de gateway. ¿Cómo se agrega esa dirección de gateway?
con el comando IP default gateway. Lo voy a ir anotando. IP default gateway. Y la dirección de gateway sería la 192.168.100.1. Y la declaro. IP default gateway 192.168.100.1. ¿Sí? Y graba. Si todo está correcto, deberíamos hacer una prueba de conectividad ahora. Y la prueba es la siguiente. Desde el cliente que está acá, usted tiene que llegar a hacer un ping a la dirección del switch. ¿Ya? ¿Cuál sería la lógica, Catalina? ¿Llego y hago un ping a esa dirección o empiezo a probar primero ahí, luego un ping ahí y luego un ping ahí? Porque si hay un problema y no me responde el switch, puede que sea aquí al medio, ¿cierto? Entonces la idea es que yo vaya probando por etapas. El primer ping que voy a hacer va a ser a esa dirección, al gateway. Luego voy a hacer un ping a la tarjeta de red del otro lado. Y por último voy a hacer un ping a la dirección del switch. ¿Ya? Y empezamos a probar. Entonces del cliente voy a dar el primer ping a la dirección 192.168.1.1. Ya, respondió. ¿A cuál hago ping ahora? A la 100.1, ¿cierto? Para ver si responde la otra tarjeta del router. Respondió. Bien. Y ahora al switch. Le vamos a hacer un ping al switch. ¿Qué sería la 100.2? Es normal que el primer pin se pierda. Se perdió. Eso es normal que pase. Incluso hasta el segundo pin debería perderse. Y del tercero y cuarto responde. Vuelvo a hacer el ping, miren, a la dirección y responden los cuatro. Estoy haciendo un ping remotamente al switch. ¿Por qué se pierde el primer ping cuando lo hicimos la primera vez? Es normal porque lo que está pasando en este momento es que el router está aprendiendo ¿qué dirección nueva? La del switch, porque nunca la hemos ocupado. Entonces cuando yo hice un ping, el router le está mostrando al cliente la dirección del switch. La está reconociendo perfectamente. Por eso después cuando yo sigo haciendo ping, ya son 4 de 4. La primera vez se pierde un paquete enviado. ¿Ya? Entonces estaríamos listos en esa parte. Vamos a configurar el otro switch con los mismos parámetros para ver si recordamos. Entonces recuerden que ya no debo usar el cable consola acá, sino que me voy con el PC de administración hacia el switch 2. Permiso. ¿Ya? Y se conectan de consola a RC230. Estimado, nos vamos a conectar entonces ahora al otro switch y vamos a hacer el mismo procedimiento. En este caso, la IP que vamos a dejar para el switch va a ser la IP 192.168.1.2. 1.2 máscara 24. ¿Ya? Entonces vamos a poner una IP virtual, una interface VLAN 1 y hacer algo similar a lo que estábamos haciendo en el otro equipo. Sería configure terminal, que vendría después, interface VLAN 1, la tarjeta de red, recuerden que hay que activarla, no shutdown, ¿qué vendría después? La IP, ¿cómo asigno la IP? IP address 192.168.1.2 máscara 24. Y estaríamos listos. ¿Qué faltaba ahora? Asignar la dirección en las tarjetas que estén conectadas del equipo, ¿cierto? ¿En qué tarjetas del switch 2 debo asignar esa dirección? ¿En
cuál. ¿Cómo sé cuáles son las tarjetas conectadas? ¿Qué comando veía las tarjetas de red? Show IP interface brief. Entonces reviso. Show IP interface brief. Y las tarjetas que tiene conectadas, ahí están. ¿Cuáles serían, Catalina? Las que dicen up. La 01 y la fase del net 024. 024. Esta. Es que esa es la virtual. Esa es la que creamos recién, la virtual. Y esas son las físicas. Entonces, a la tarjeta física debo asignarle la IP creada aquí. Entonces, entro a la tarjeta de red. A la tarjeta física. Sería interface, fase del net 024, switch port, mode access, switch port, access, VLAN 1. Ya, entonces la IP que dimos va a quedar puesta en esa tarjeta de red. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir? ¿Sí? A ver, Ahí. Ahí para que repitamos. Repito lo mismo en la otra tarjeta. En la interface Gigabit Ethernet 0, 1. Switch port mode access. Switch port access VLAN 1. El problema es el siguiente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en este switch solamente la asigno a la fase del net SIP a la 024 y no a la Gigabit 01? ¿Qué pasa cuando de acá quieren hacer un ping? ¿Llegarían o no llegarían? No llegan, po. No llegan, sino que tiene que ser en ambas tarjetas que están conectadas para ambos lados. Lo mismo acá. Si hubiéramos puesto la dirección IP a la tarjeta Gigabit 01, que vendría siendo esta, y no acá, él no podría hacer un ping al switch. Entonces tiene que estar en los dos extremos, en las tarjetas que se comunican para ambos lados. La misma IP. ¿Qué falta? Agregar el gateway. ¿Cuál sería la dirección de gateway del switch 2? La 1.1, que es la dirección del router más cercano. Entonces, ¿cómo se asignaba? IP default gateway y la dirección correspondiente. Esto que sería... Ah, sí, la vamos a copiar acá en el bloc de notas. IP default gateway y la dirección correspondiente. Y por último, grabar. Do write o do copy RS. Para ir viendo más grande la configuración, porque esto lo puedo guardar, pues. Yo guardo el bloc de notas y después lo reviso y tengo los comandos registrados, pues. Si quieres tener apunte. Eso tienen que hacerlo para ir, ¿cierto? Después recordándose lo que hacen. ¿Ya? Tomen apunte. Ahora debería probar un ping, ¿cierto? De extremo a extremo, desde el servidor al switch 2. ¿Ya? Ahora, desde el servidor web debo hacer un ping al switch, ¿cierto? Que vendría siendo la IP 1.1.2. Entonces, desde el servidor 192.168.1.2. ¿Qué pasa? ¿Se pierde el primer ping o no? Sí. Se pierde, normal que se pierda. Incluso se pierde el segundo. Se pierde el segundo ping. Miren. Pero el tercero y cuarto llegan correcto. Vuelvo a ejecutar el ping y llegan correcto. Porque ahí el router le está enseñando a los equipos de la otra red que existe una nueva dirección IP en el otro extremo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos para poder repetir el ping al tiro? Con la flecha de arriba y de abajo se quedan guardados en memoria, pues, los comandos. Entonces ahí lo hago, mira. Se guardan en memoria. Entonces no tengo que escribirlo nuevamente. Ahí funciona. Ya con esto quedó definitivo.
Por eso yo puedo seguir haciendo un ping del cliente hacia acá, del servidor hacia el otro lado, porque ya quedaron registrados que el router conoce las direcciones nuevas. El router que se encarga ahí de aprender las redes y las direcciones IP de ambos lados. Ya. Vamos a hacer, esta va a ser la primera parte del video para que hagamos una segunda parte ahora, ¿ya?